Nunca me ha importado demasiado destacar en la escuela. Me llamo Samantha, aunque casi todos me dicen Sam, como si ese apodo me hiciera más pequeña, más fácil de pasar por alto. Tengo 16 años, una libreta casi vacía y la sensación constante de que llevo demasiadas ideas atrapadas en la cabeza sin saber cómo sacarlas. Dibujar no es lo mío, o eso es lo que me repito cada vez que veo a otros llenar hojas con trazos seguros, sombras perfectas y personajes que parecen tener vida propia. Yo solo observo, siempre observo. Todo cambia hoy. El anuncio del concurso llega como un golpe directo al pecho y el mejor dibujo ganará un viaje a Japón. El salón queda en silencio por unos segundos, y yo siento como el corazón empieza a latirme con fuerza. Japón no es solo un lugar lejano, es el país de los mangas que leo en secreto, de las ilustraciones que admiro desde una pantalla, del sueño que nunca me he atrevido a decir en voz alta. Entonces llega la parte inevitable, es un concurso de dibujo. Miro mis manos, el lápiz que apenas sé usar, y entiendo el problema de inmediato. No tengo talento, no tengo experiencia, no tengo nada, excepto tiempo. 30 días, solo 30 días para aprender a dibujar y atreverme a participar. 30 días para dejar de decir no puedo. 30 días para intentar algo que siempre he creído imposible. No sé si voy a fallar, no sé si alguien recordará mi nombre cuando todo termine, pero por primera vez no quiero quedarme al margen, mirando cómo otros persiguen sus sueños mientras yo me escondo detrás de mis miedos. Si Japón está al final de este camino, entonces voy a dar el primer paso, aunque mis dibujos sean torpes, aunque mis líneas tiemblen y mis hojas se llenen de errores. Esta es mi historia. Día 1, el despertador suena con una insistencia que hoy me parece distinta. No es solo el inicio de otra jornada invisible en el instituto, es el inicio de una cuenta atrás. Bajo a la papelería de la esquina antes de que abran las puertas del colegio. El aire de la mañana está frío, pero mis palmas sudan. Compro un bloc de dibujo de grano fino y un juego de lápices graduados. Al tacto, la madera de los lápices se siente extraña, como una herramienta que no me pertenece, un lenguaje que todavía no hablo. Cuando llego al salón, me hundo en mi pupitre del fondo. El anuncio del viaje a Japón sigue pegado en el corcho de la entrada, burlándose de mi falta de técnica con sus colores brillantes. Abro la primera página. Está tan limpia, tan perfecta en su blancura inmaculada, que me da náuseas. Siento que, si apoyo el grafito, voy a profanar algo. Finalmente, trazo un círculo, o lo intento. Mi mano, generalmente firme para escribir apuntes mediocres, tiembla como si estuviera sosteniendo un cable de alta tensión. El círculo es una patata amorfa, una línea peluda y temerosa que delata mi inseguridad. Me quedo mirando ese garabato durante toda la clase de historia. Me pregunto cuánta arrogancia hace falta para creer que puedo competir contra los artistas del club de arte, esos que llenan los márgenes de sus cuadernos con anatomías perfectas mientras yo ni siquiera puedo cerrar una curva. Pero luego cierro los ojos y recuerdo ese panel de mi manga favorito, la forma en que una simple línea de tinta puede transmitir una tristeza infinita o una alegría desbordante. Si ellos pudieron empezar, yo también. Dibujo 10, 20, 50 círculos. Al final del día, mis dedos están manchados de gris y mi orgullo un poco magullado, pero la página ya no está en blanco. He dado un paso, aunque haya sido un tropezón. Día 2, hoy he decidido que el objeto de mi estudio será lo más cercano que tengo, mi propia mano izquierda. Dicen que las manos son el castigo de los artistas, el lugar donde la proporción va a morir, y vaya si tienen razón. Coloco la mano frente a la lámpara de mi escritorio, creando sombras alargadas que parecen garras sobre la madera. Intento seguir el contorno del pulgar, la curva sutil de la palma, el nacimiento de las uñas. El resultado en el papel es algo que parece haber salido de una película de terror. Los dedos son salchichas rígidas y las articulaciones no tienen sentido. Me invade una frustración caliente que me sube por las mejillas. Es desesperante tener una imagen tan clara en la cabeza y ver cómo mis dedos traicionan esa visión al contacto con el papel. Me doy cuenta de que llevo 16 años usando estas manos y, sin embargo, no tengo ni idea de cómo son realmente. No sé dónde se dobla la piel ni cómo cambian de forma cuando se cierran. Paso horas borrando. El olor de la goma de borrar se vuelve mi perfume personal. El papel empieza a debilitarse, a levantarse en pequeñas escamas bajo la presión de mi insistencia. Estoy cansada. Me duele la espalda de estar encorvada,
pero hay una chispa de terquedad que se enciende en mi pecho. Siempre me he rendido antes de empezar. Siempre he sido la que pasa de largo, pero hoy no. Si tengo que dibujar 1000 garras deformes para conseguir una mano que parezca humana, lo haré. La sensación de tener un propósito, aunque sea uno tan pequeño como una uña bien dibujada, es algo que no quiero soltar. Día 3. En la biblioteca del instituto, me escondo entre los estantes de arte. He encontrado un libro viejo sobre claroscuro. El autor habla de que nada en el mundo real tiene líneas negras alrededor. Todo es una transición de luz a sombra. Eso me vuela la cabeza. Paso toda la tarde intentando dibujar una simple esfera, pero esta vez sin bordes definidos. Solo sombras. Utilizo el lápiz 4 bites, que es mucho más blando y oscuro. Empiezo a crear capas, difuminando con la yema del dedo hasta que mi piel se vuelve plateada. Poco a poco, el círculo plano empieza a ganar volumen. Hay algo mágico en ver cómo una superficie plana empieza a engañar al ojo, a fingir que tiene 3 dimensiones. Por un momento, me olvido de Japón, de la escuela y de mi timidez crónica. Estoy tan absorta en el degradado de un gris ceniza a un negro profundo que el timbre de salida me sobresalta como una explosión. Al salir, camino por la calle mirando las cosas de otra manera. Observo cómo la luz del atardecer golpea los edificios, como las sombras de los árboles no son manchas negras, sino una mezcla de matices. Es como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Me siento un poco menos Sam la invisible y un poco más como alguien que está recolectando secretos del mundo para plasmarlos en una hoja. El miedo sigue ahí, pero la curiosidad le está ganando terreno. Día 4. Hoy el reto es el rostro. Me encierro en el baño y me miro fijamente en el espejo. ¿Quién es Samantha? Veo unos ojos que siempre intentan evitar el contacto visual, una nariz corriente, un cabello que solo sirve para esconderse detrás. Intento dibujar mi ojo derecho. Me concentro en el iris, en esa pequeña ventana de luz que todos tenemos. Intento captar la humedad, el peso del párpado, la dirección de las pestañas. Me sale algo asimétrico. Un ojo que parece estar mirando hacia un lugar diferente al mío. Me siento ridícula hablando conmigo misma frente al espejo, dándome ánimos en voz baja. Mis padres tocan a la puerta preguntando si me pasa algo, y yo solo acierto a decir que estoy estudiando. Y es verdad. Estoy estudiándome a mí misma por primera vez sin juzgarme, o al menos intentándolo. El dibujo no se parece a mí, pero tiene una chispa. Hay una intensidad en ese trazo que me asusta y me fascina a la vez. Es como si, al intentar dibujarme, estuviera sacando partes de mí que no sabía que existían. Me pregunto si el arte es eso, no copiar lo que ves, sino traducir lo que sientes. Mi cuaderno ya pesa más, no son solo hojas y grafito. Es el peso de mis propios ojos devolviéndome la mirada desde el papel, recordándome que ya no puedo volver a ser la chica que no lo intenta. Día 5. Hoy ha sido el primer gran muro. He intentado dibujar una figura completa, una chica en una pose de acción, como las heroínas de los mangas que devoro. Quería que tuviera movimiento, que el cabello volara, que se sintiera viva, pero el resultado ha sido un desastre absoluto. Las proporciones están tan mal que parece una marioneta rota. La pierna izquierda es más larga que la derecha y el torso parece un bloque de cemento sin gracia. He sentido un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. He lanzado el lápiz contra la pared y he cerrado la libreta con tanta fuerza que el sonido ha resonado en toda la habitación. ¿A quién quiero engañar? Solo han pasado 5 días y ya me siento agotada. El talento no se compra, y yo nací con las manos vacías. Me he tirado en la cama, mirando al techo, convencida de que mañana tiraré la libreta a la basura y volveré a mi vida gris de siempre, donde no hay concursos, ni viajes, ni decepciones. Sin embargo, tras una hora de oscuridad y silencio, mi mirada ha caído en el lápiz que yace en el suelo. Tiene la punta rota. Me he levantado, lo he recogido y lo he tajado de nuevo. La madera nueva olía a pino. He vuelto a sentarme. No he dibujado a la chica de nuevo. Solo he dibujado líneas rectas, una tras otra, para calmar el pulso. El fracaso duele, pero la idea de rendirme y volver a ser fácil de pasar por alto duele mucho más. Si Japón es el destino, estas hojas rotas son el precio del pasaje. Mañana será el día 6, y mis manos, aunque cansadas, volverán a mancharse de gris. Día 6. Hoy el instituto se siente más ruidoso de lo normal. Llevo mi bloc de dibujo apretado contra el pecho, como si fuera un escudo o un órgano vital que no puedo permitirme perder.
En el recreo, en lugar de ir a la cafetería, me refugio en las gradas del gimnasio, un lugar donde el eco de los balones oculta mis pensamientos. Intento practicar el movimiento de la ropa, los pliegues que hace una tela al caer sobre un hombro. De pronto, una sombra se proyecta sobre mi papel. Es Carla. Ella es de las que no necesitan esforzarse para destacar. Su trazo es fluido, natural, casi insultante. ¿Tú también vas a participar en lo de Japón, Sam? Pregunta con una curiosidad que me suena a condescendencia. Mira mi dibujo de reojo. Una serie de pliegues que parecen más bien grietas en una roca y sonríe de esa forma que te hace querer desaparecer. Es un concurso muy exigente, ¿sabes? La mayoría llevamos años preparándonos. No espera respuesta y se aleja, dejándome con un sabor amargo en la boca. Sus palabras se quedan flotando en el aire como humo tóxico. Miro mis trazos rígidos y luego mis manos, que vuelven a temblar. El obstáculo no es solo la técnica, es la jerarquía invisible de la escuela que dice que yo no pertenezco aquí. Me paso el resto de las clases con el bloc cerrado, sintiendo que el dibujo que tanto me costó empezar es ahora una marca de mi propia ridiculez. ¿Realmente creo que en 3 semanas alcanzaré a alguien como ella? Día 7. No he podido tocar el lápiz en todo el día. El comentario de Carla ha actuado como un veneno que ha paralizado mi voluntad. Me paso la tarde sentada en mi escritorio, mirando fijamente la punta afilada del grafito, pero soy incapaz de hacer contacto con el papel. Siento que cada línea que trace será una confirmación de mi mediocridad. Me pierdo en la introspección más oscura, esa voz en mi cabeza que me dice que Sam es un nombre pequeño porque mi destino es ser pequeña. Me pregunto si el deseo de ir a Japón es solo un capricho, una forma de huir de una realidad donde no encajo. El miedo al juicio ajeno es una pared mucho más alta que cualquier dificultad anatómica. Me duelen los ojos de no llorar, de mantener esa presión interna que me dice que, si suelto el lápiz ahora, Carla habrá tenido razón. Y lo peor es que, en el fondo, me aterra que la tenga. Día 8, he vuelto a la biblioteca, pero esta vez me he escondido en el rincón más oscuro, detrás de las enciclopedias desactualizadas. Necesito reconectar con el porqué de esto. No dibujo por Carla, ni por el instituto. Dibujo porque mi cabeza está llena de imágenes que necesitan una salida. Saco el bloc y, en lugar de intentar algo perfecto, empiezo a hacer garabatos furiosos, líneas caóticas que expresan mi rabia. Poco a poco, el caos empieza a tomar forma. Dibujo una figura pequeña, casi insignificante, frente a una ola gigante hecha de palabras hirientes y miradas de juicio. No es un dibujo bonito, no es arte en el sentido tradicional, pero es real, es mi verdad. Siento un alivio casi físico al ver mi miedo plasmado en el papel. Al darle una forma, el miedo parece menos poderoso. Ya no está solo dentro de mí, ahora está ahí, atrapado en la celulosa, y yo tengo el control sobre él. Puedo sombrearlo, puedo borrarlo o puedo simplemente dejarlo ahí como un recordatorio de que sigo en pie. Día 9. Hoy, mientras intentaba entender cómo se articula un codo en el pasillo, el profesor de arte, el señor Mendoza, se ha detenido a mi lado. Es un hombre de pocas palabras y ojos que parecen haber visto demasiados lienzos mediocres. Se queda mirando mi hoja en silencio durante lo que me parecen siglos. Yo espero el golpe, la sugerencia de que me dedique a otra cosa. Tienes un problema con la perspectiva, Samantha, dice con una voz seca, pero tienes algo que a muchos les falta, intención. Tus líneas no son seguras, pero dicen algo. Me entrega un carboncillo pequeño, desgastado. Prueba con esto. Deja de intentar ser perfecta y empieza a ser honesta. El perfeccionismo es el ataúd del artista. Se marcha sin decir nada más, dejándome con el corazón acelerado y el trozo de carbón manchándome los dedos de un negro profundo y mate. Esa pequeña validación es como una bocanada de oxígeno bajo el agua. No me ha dicho que soy buena. Me ha dicho que tengo intención. Y eso, por ahora, es más que suficiente para seguir luchando. Día 10. He pasado la tarde experimentando con el carboncillo. Es sucio, impredecible y mancha todo lo que toca, igual que mis sentimientos en este momento. Me encanta. He dejado de pelearme con la goma de borrar. Ahora uso mis propios dedos para arrastrar la mancha, para crear luces donde antes solo había vacío. Estoy dibujando una calle de Tokio, o al menos la versión que vive en mis sueños. Luces de neón, lluvia sobre el asfalto y una figura solitaria que camina bajo un paraguas. Me siento extrañamente ligera.
El obstáculo de la comparación sigue ahí, pero hoy he decidido que Carla tiene su camino y yo tengo el mío. Ella tiene la técnica, pero yo tengo el hambre. Me miro en el espejo antes de dormir y mis mejillas están manchadas de negro. Mis uñas tienen restos de carbón y mis ojos brillan con una determinación que no conocía. He sobrevivido a la primera tercera parte de este reto. Mañana es el día 11, y por primera vez, no tengo miedo de lo que la hoja en blanco me exija. Estoy aprendiendo que dibujar no es solo mover la mano, es aprender a perdonarse a una misma por no ser perfecta todavía. Día 11. El amanecer me ha encontrado con el bloc abierto y una lámpara de escritorio que proyecta un círculo de luz amarillenta sobre el papel. He dejado atrás los ejercicios de círculos y manos deformes. Hoy el reto es el rostro humano, pero desde la estructura. El libro de la biblioteca dice que no debo dibujar ojos o bocas, sino planos de luz que chocan contra volúmenes. He elegido una fotografía de un anciano con el rostro surcado de arrugas profundas, como grietas en la tierra seca. Al principio, mis trazos son tímidos, pero de repente, algo encaja. Paso el lápiz 4 bites con una suavidad que no conocía, difuminando las sombras de las cuencas oculares. Por primera vez en estos 11 días, no veo un dibujo fallido, veo profundidad. Hay un momento casi mágico en el que la mirada del papel parece devolverme el brillo de la lámpara. Me quedo sin aliento. Mi corazón late con una fuerza que no es ansiedad, es asombro. He creado algo que tiene peso, que ocupa un lugar en el espacio. Me doy cuenta de que dibujar no es copiar lo que veo, sino entender cómo la luz abraza las cosas. Esa comprensión me hace sentir, por un segundo, que Japón no es solo un sueño lejano, sino una coordenada que mis manos están empezando a trazar. Día 12. Hoy el instituto ha sido un ruido de fondo que apenas he escuchado. En cada clase, mis ojos se perdían en las esquinas de los pupitres, en la caída de las cortinas, en la forma en que el sol de mediodía dibuja ángulos en el suelo del pasillo. Al llegar a casa, me he propuesto dominar la perspectiva. He pasado 4 horas trazando líneas de fuga que convergen en un punto invisible fuera de la hoja. Es un trabajo árido, casi arquitectónico, que me exige una paciencia que siempre creí que no tenía. Me duele la espalda y mis dedos tienen esa mancha plateada que ya no sale ni con jabón. Pero hay una calma extraña en mi interior. He descubierto que la disciplina es una forma de amor propio. Cada vez que borro una línea mal angulada y la corrijo, me estoy diciendo a mí misma que valgo el esfuerzo. La Sam que se rendía al primer obstáculo se está quedando atrás, sepultada bajo capas de grafito. Estoy aprendiendo que el talento quizás no sea más que la terquedad de quedarse sentada hasta que la línea sea la correcta. Día 13. He cometido el error, o el acierto, de sacar mi cuaderno en la cafetería. Estaba intentando captar el movimiento de la gente, esos gestos rápidos de alguien que ríe o que mira su teléfono. De repente, una sombra ha cubierto mi página. Es Leo, un chico de mi clase que siempre lleva auriculares y nunca parece notar a nadie. ¿Esos son pliegues de ropa?, me ha preguntado, señalando un boceto rápido de una chaqueta. He sentido que la garganta se me cerraba, pero he logrado asentir. Están bien logrados, ha dicho antes de seguir su camino. Sus palabras han sido cortas, casi insignificantes para cualquiera, pero para mí han sido un terremoto. Alguien ha visto mi trabajo y no ha sentido lástima, ha visto técnica. Me he quedado mirando el boceto durante el resto del almuerzo. Ese pequeño puente entre mi mundo privado y el exterior me ha hecho temblar. El dibujo está dejando de ser mi refugio secreto para convertirse en mi lenguaje, y aunque me aterra que me lean, también me da una sed desesperada de seguir escribiendo con el lápiz. Día 14. Hoy me he estrellado contra un muro de realidad. He intentado unir todo lo aprendido, anatomía, perspectiva y sombras en una sola composición para el concurso, y el resultado ha sido un desastre frío. El dibujo es técnicamente más correcto que los de la primera semana, pero no tiene vida. Parece un esquema médico, rígido y sin alma. La frustración ha vuelto con una fuerza devastadora, recordándome que el camino es más largo de lo que mis 30 días me permiten recorrer. He pasado la noche mirando la hoja, sintiendo que soy una impostora que juega a ser artista. Y si solo estoy aprendiendo trucos pero no tengo nada que decir, me invade una tristeza pesada, un cansancio que me dice que cierre la libreta y acepte mi lugar en la sombra. Me miro en el espejo y veo a una chica con ojeras y manchas de carbón. Alguien que se ha obsesionado con un viaje que probablemente nunca ganará. Pero justo cuando voy a apagar la luz,
Veo el lápiz sobre la mesa. No puedo dejarlo. La idea de volver a ser la Sam que no lo intenta me asusta más que la posibilidad de fracasar. Día 15. Es el ecuador del reto. Día 15. He decidido romper las reglas que yo misma me impuse. He dejado de lado las fotos de referencia y el rigor de la perspectiva perfecta. He empezado a dibujar lo que siento, el miedo a ser invisible, la esperanza de Japón, la presión del tiempo. He usado el carboncillo con una violencia nueva, arrastrando el negro con los dedos, dejando que el papel se manche y se sature. El resultado es un autorretrato inacabado, donde mi rostro se desvanece en una tormenta de trazos oscuros. Pero mis ojos están definidos con una claridad cortante. Cuando termino, me doy cuenta de que este es mi primer avance real. No es un avance en técnica, es un avance en honestidad. He dejado de intentar dibujar como los demás para empezar a dibujar como yo. Miro mis manos y acepto la suciedad y el cansancio. He llegado a la mitad del camino y, aunque no sé qué me espera en los próximos 15 días, ya no tengo miedo de la hoja en blanco. La hoja es mi campo de batalla, y hoy, por fin, he ganado la primera posición. Día 16, el número 14, escrito en rojo sobre el cartel del pasillo, se me ha clavado en la retina como una quemadura. Al entrar en el instituto, el aire parece haber perdido oxígeno. Cada vez que alguien menciona el concurso, siento un tirón seco en el estómago. Al llegar a casa, ni siquiera me quito la mochila, me siento frente a la hoja y el silencio de mi habitación se vuelve ensordecedor, roto solo por el tic-tac de un reloj que ahora suena como un martillo rítmico. Observo el dibujo. He pasado tanto tiempo pegada al papel que ya no sé si lo que veo es bueno o una mancha sin sentido. Acerco la punta del lápiz 2 bites y, por un segundo, me quedo paralizada. El miedo a arruinar lo que ya he logrado es una mano invisible que me aprieta la muñeca. Me pregunto cuántas de las ideas que bullían en mi cabeza se han quedado por el camino, sacrificadas por la falta de tiempo o de habilidad. El grafito me mancha los dedos, pero hoy no se siente como un logro, sino como una marca de mi propia desesperación por alcanzar algo que, hace apenas 2 semanas, ni siquiera me atrevía a nombrar. Día 17, mis padres han apagado las luces hace horas, pero en mi escritorio sobrevive una burbuja de luz blanca que me aísla del mundo. Los ojos me escuecen, una sensación de arena bajo los párpados que me obliga a parpadear constantemente. He decidido centrarme en el fondo de mi obra, un entramado de cables y carteles de neón que parecen asfixiar a la figura central. Es extraño cómo mis dedos parecen haber aprendido un lenguaje propio. Ya no pienso en cómo mover el lápiz, simplemente ocurre. Sin embargo, hay una sombra de duda que crece con cada trazo. Me detengo a mirar el reflejo de mi lámpara en el grafito saturado y me invade una sensación de vacío. He dedicado tanto de mí a estos trazos que me da pavor pensar en el día después de la entrega. ¿Qué quedará de mí cuando ya no tenga este propósito que me quita el sueño? Me hundo un poco más en la silla, sintiendo el frío de la madrugada en los tobillos, y sigo sombreando, como si cada capa de gris fuera un ladrillo en un muro que me protege de la realidad exterior. Día 18. No he visto a Carla en el aula de artes. Estaba retocando una acuarela con una precisión quirúrgica, rodeada de gente que admiraba su trabajo en voz baja. Yo me he quedado en el umbral, con mi bloque escondido bajo el brazo, sintiéndome como una intrusa en un mundo de profesionales. Sus colores eran vibrantes, seguros. Mi dibujo, en cambio, es una lucha de grises y negros, un reflejo de mis propias dudas. Al caminar de vuelta a clase, el roce de la carpeta contra mi costado me recordaba que el tiempo se agota. He empezado a notar que la gente me mira distinto, o quizás soy yo la que ha dejado de mirar al suelo. Hay una tensión en mis hombros que no estaba ahí antes, una rigidez que nace de saber que estoy exponiendo algo íntimo. El concurso ha dejado de ser una meta lejana para convertirse en un espejo donde no estoy segura de querer mirarme. ¿Es esto lo que sienten los demás? Esta mezcla de orgullo y terror absoluto de que alguien descubra lo que guardas en secreto. Día 19, sucedió de repente. Mientras intentaba trazar la curva de una sombra especialmente delicada, un calambre eléctrico me recorrió el dedo pulgar, extendiéndose por la palma hasta quedar congelado en un espasmo. El lápiz cayó al suelo, rodando con un sonido hueco que me pareció un estruendo en el silencio de la tarde. Me quedé mirando mi mano derecha, que temblaba sin control, incapaz de cerrarse. La rabia me subió por el pecho como una marea caliente. No era justo. He sacrificado horas de sueño,
he ignorado a mis amigos y he dejado de ser la Sam invisible para convertirme en esta versión agotada de mí misma, solo para que mi propio cuerpo me traicione a las puertas de la meta. Me tumbé en la cama mirando al techo, con el brazo apoyado en una almohada, sintiendo una impotencia que me quemaba la garganta. El tiempo seguía pasando fuera de mi ventana, el sol se ponía con una indiferencia cruel y yo estaba ahí, rota, con la sensación de que mi sueño era demasiado pesado para mis huesos de 16 años. Día 20, me he despertado con la mano entumecida, pero el temblor ha desaparecido. Hay una calma fría en mi habitación esta mañana. He recogido el lápiz del suelo, notando la pequeña muesca en la madera donde golpeó el piso, y lo he afilado con una lentitud casi ceremonial. Me duele la muñeca al presionar el papel, pero el dolor ha dejado de ser un obstáculo para convertirse en un recordatorio de que sigo aquí. He dejado de buscar la perfección que veía en los trabajos de los demás. Hoy mis trazos son más crudos, más urgentes. He empezado a usar el carboncillo directamente con los dedos, manchando el papel con una fuerza que antes me habría dado miedo. Quedan 10 días y el dibujo ha cobrado vida propia. Ya no es solo una imagen, es el registro de mi resistencia. Miro mis manos, permanentemente manchadas de gris, y me doy cuenta de que ya no reconozco a la chica que empezó esto hace 20 días. Ella tenía miedo de manchar la hoja. Yo ahora solo tengo miedo de no terminar de decir lo que el papel exige. Día 21. El papel ya no se siente como una superficie ajena. Ahora entiendo su grano, su resistencia y cómo absorbe el grafito según la presión que ejerzo. Hoy he pasado 6 horas trabajando exclusivamente en las texturas. He descubierto que si inclino el lápiz 6 bites casi en horizontal, puedo crear una atmósfera brumosa que parece envolver a la figura central, una neblina que separa la realidad del sueño. Es una técnica que no he leído en ningún libro. Ha surgido de la repetición, de ese diálogo silencioso entre mi mano y la celulosa. En el instituto, me muevo como una sonámbula. Escucho las voces de mis compañeros como si vinieran de debajo del agua. Mi mente está repasando constantemente la composición, ajustando luces en mi cabeza mientras el profesor de matemáticas llena la pizarra de ecuaciones. Me doy cuenta de que mi forma de pensar ha cambiado drásticamente. Ya no veo objetos, veo volúmenes y espacios negativos. Esa claridad me da una seguridad nueva, una columna vertebral que antes no tenía. Ya no soy la chica que duda frente a la hoja. Soy alguien que sabe exactamente dónde debe caer la próxima sombra. Día 22. Hoy he decidido introducir el negro más profundo que he logrado hasta ahora. He usado el carboncillo prensado para crear un vacío absoluto en las esquinas inferiores del dibujo, obligando a que la mirada del espectador suba directamente hacia el rostro de la chica. Al principio, me ha dado miedo manchar demasiado, pero he recordado que el contraste es lo que da vida a la luz. Sin esa oscuridad total, el brillo de los ojos que tanto me costó definir no resaltaría. Al alejarme para observar el conjunto, he sentido un escalofrío. El dibujo tiene una fuerza que me intimida. Hay una coherencia en las sombras que antes se me escapaba. He pasado la tarde perfeccionando el reflejo de una lágrima en la mejilla, buscando ese punto exacto de luz blanca que la haga parecer líquida. Mis dedos están entumecidos y el cuello me lanza pinchazos de advertencia, pero hay una satisfacción casi física en ver cómo el caos de líneas de hace semanas se ha convertido en una obra con autoridad propia. Día 23. Faltan solo 8 días y la atmósfera en el pasillo del instituto es asfixiante. He visto a varios alumnos abandonar, dejando sus blogs olvidados en las taquillas. Yo, en cambio, siento que he entrado en un estado de concentración absoluta. Hoy me he centrado en el cabello. No lo estoy dibujando como una masa, sino como hilos de luz y sombra que se entrelazan. Cada mechón tiene una dirección, un peso y una historia. He pasado tanto tiempo observando la anatomía que mis propios rasgos en el espejo me parecen ahora un estudio técnico. Analizo la curva de mi mandíbula o la sombra bajo mi nariz buscando errores que corregir en el papel. Mis padres apenas me hablan. Respetan ese silencio denso que me rodea cuando estoy frente al tablero. Siento que he construido un santuario alrededor de mi escritorio. El miedo al fracaso sigue ahí, pero ahora es una vibración de fondo, como el motor de un avión, molesta, pero es lo que me mantiene volando hacia la meta. Día 24. Hoy he empezado a trabajar en la integración de todos los elementos. La figura central, el fondo de cables y la atmósfera de neblina tienen que hablar el mismo idioma.
He usado un borrador de precisión para rescatar luces pequeñísimas entre las zonas más oscuras, creando una sensación de destellos lejanos. Es un trabajo minucioso que requiere que apenas respire para no desviar el trazo. Me he dado cuenta de que mi técnica ha madurado más en estos últimos 4 días que en los primeros 15. La práctica constante ha creado una conexión directa entre mi ojo y mi mano. Ya no hay ese retraso frustrante donde mi cerebro pedía una cosa y mi mano hacía otra. Ahora, el lápiz es una extensión de mi sistema nervioso. Me observo las manos al terminar la sesión y, a pesar de las manchas y el cansancio, las veo con orgullo. Son las manos de alguien que ha decidido dejar de ser una espectadora para convertirse en una creadora. Día 25, quedan 5 días. Hoy he dado por finalizada la estructura principal. Lo que queda ahora son los acentos, esos detalles finales que separan un buen dibujo de uno excepcional. He pasado la tarde revisando la composición bajo diferentes tipos de luz, la luz natural de la tarde, la fluorescente de mi cuarto y la tenue de una vela, solo para asegurarme de que el volumen se mantiene sólido en cualquier circunstancia. En el instituto, he pasado junto a la oficina de entrega y he sentido una calma extraña. Ya no me comparo con Carla ni con nadie. He entendido que mi mayor competencia no era el talento de los demás, sino mi propia pereza y mis miedos de hace 3 semanas. El dibujo está ahí, descansando sobre mi mesa, respirando con una intensidad que llena la habitación. Estoy agotada. Mis ojos piden descanso a gritos y apenas recuerdo que se siente tener las manos limpias. Pero la sensación de haber superado mis propios límites es un premio que ningún viaje a Japón puede superar. Mañana empezaré el pulido final. El final está a la vuelta de la esquina y, por primera vez, estoy lista para recibirlo. Día 26, el dibujo está terminado. Pero hoy me he dedicado a lo que yo llamo la limpieza del alma. Con un borrador de migajón y un pincel suave, he recorrido cada rincón del papel para eliminar cualquier mota de grafito suelta o huella dactilar involuntaria. Es un proceso casi religioso. Al limpiar los márgenes blancos, el contraste con la oscuridad del centro hace que la obra parezca emitir su propia luz. Me he quedado minutos enteros simplemente observándola, reconociendo en cada trazo el momento exacto en que lo hice. Aquí estaba cansada, aquí tenía miedo, aquí, finalmente, supe que podía hacerlo. En el instituto, la tensión es casi sólida. Se siente en los cuchicheos en los pasillos y en la forma en que los profesores nos miran, con una mezcla de lástima y admiración. Ya no llevo el bloc abierto, lo guardo en una carpeta rígida, protegida como si fuera un tesoro nacional. He dejado de ser la Sam que se encogía ante la mirada de los otros. Hay una rectitud en mi espalda que nace de la satisfacción del trabajo bien hecho. Ya no importa qué digan los jueces. Lo que hay dentro de esa carpeta es la prueba de que mi voluntad es más fuerte que mi inseguridad. Día 27, hoy es el día. La fila frente a la oficina de la subdirectora es una procesión de rostros pálidos y manos inquietas. Veo a Carla 3 puestos delante de mí. Su carpeta es elegante, profesional. Cuando llega mi turno, entro en el despacho. El silencio es absoluto, roto solo por el sonido del aire acondicionado. Deposito mi obra sobre la mesa grande, donde ya descansan otras decenas de dibujos. La subdirectora me mira por encima de sus gafas, pero mis ojos están fijos en mi papel. Por un segundo, siento el impulso de pedirlo de vuelta, de retocar un brillo en el ojo de la chica, de oscurecer un cable en el fondo, pero me obligo a soltarlo. Es un desprendimiento físico, como si una parte de mi piel se quedara sobre esa mesa. Al salir de la oficina, el aire fresco del patio me golpea la cara. No siento el vacío que esperaba, sino una ligereza absoluta. He cumplido conmigo misma, el resto ya no me pertenece. Día 28, es extraño no tener que correr a casa para dibujar. Hoy me he sentado en mi escritorio y lo he visto despejado por primera vez en un mes. He guardado los lápices 2 bités, 4 bités y 6 bités en sus cajas, he limpiado los restos de borrador y he guardado el carboncillo. Mis manos, aunque las he lavado 3 veces, conservan una sombra gris bajo las uñas, un tatuaje temporal de mi esfuerzo. He pasado la tarde caminando por el parque, observando los árboles y a la gente, pero sin la presión de tener que plasmarlos. He descubierto que la mirada de artista no se apaga cuando dejas el lápiz. Es una nueva forma de habitar el mundo. Me siento más conectada con lo que me rodea porque ahora entiendo su estructura, su luz y su fragilidad. El concurso se fallará pasado mañana,
y aunque el deseo de ir a Japón sigue ahí, una verdad más profunda se ha instalado en mí, el viaje ya ha ocurrido dentro de esta habitación. Día 29, mañana se anuncian los ganadores en el salón de actos. He intentado dormir, pero las imágenes de todos mis dibujos fallidos de la primera semana han desfilado ante mis ojos. Recuerdo la patata amorfa del día 1 y no puedo evitar sonreír en la oscuridad. El cambio es tan radical que parece la obra de dos personas distintas. Me he dado cuenta de que, pase lo que pase, ya no puedo volver a ser la chica invisible. He encontrado una voz, una forma de gritar sin abrir la boca. Mi introspección de esta noche no es de duda, sino de gratitud. Me agradezco a mí misma no haber tirado la toalla el día que me dio el calambre, no haber escuchado a la voz que decía que no tenía talento. Mañana el jurado dirá 3 nombres, pero en mi lista personal, solo hay uno que importa. Día 30, el salón de actos está a rebosar. El director sube al escenario y el murmullo se apaga de golpe. El corazón me late con una fuerza que me retumba en los oídos. Empiezan por el tercer puesto, por su excepcional manejo del contraste y una emotividad que trasciende la técnica. Samantha Brown. Escuchar mi nombre completo, sin el apodo que me hacía pequeña, me provoca un escalofrío. Camino hacia el escenario bajo una lluvia de aplausos. Al recoger el diploma de tercer lugar, veo mi dibujo expuesto en el caballete lateral. Carla ha quedado primera, y su obra es, de hecho, magistral. Pero al mirar la mía, no siento envidia ni desilusión. Siento una paz inmensa. Japón se ha quedado a 2 puestos de distancia, pero el territorio que he conquistado dentro de mí es mucho más vasto que cualquier archipiélago. Bajo del escenario con el diploma en la mano y las puntas de los dedos todavía manchadas de grafito, sé que este no es el final de nada, sino el prólogo de todo lo demás. No he ganado un viaje, pero he ganado un futuro. Me llamo Samantha, tengo 16 años, y hoy he descubierto que mis manos pueden crear mundos. Y eso, por encima de cualquier premio, ha valido cada segundo de estos 30 días.